pleura. Biopsia es la base del diagnóstico de TBC no pulmonar, extrapulmonar. ¿Y qué es lo que busca en la biopsia? La necrosis gaseosa, pero también busco al vacío. O sea, la biopsia también se tiene con Nielsen y la biopsia también se manda para cultivo. Concepto de resistencia, ¿no? MDR. Recuerden que los mejores medicamentos para tuberculosis, ¿cuáles van a ser? Isoniazida, rifampicina. Si el paciente muestra resistencia a isoniazida, es MDR. Cuando fracasan isoniazida y rifampicina, ¿quiénes nos defienden? Nos defienden las fluoroquinolonas y los inyectables aminoglucósidos. O sea, cuando fallan isorrifan, los reemplazan las fluoroquinolonas y los inyectables. Entonces, si hay resistencia a isoniazida, rifampicina, fluoroquinolonas inyectables, será TBC XR, extremadamente resistente. ¿Cuál es el porcentaje de cura de un paciente con TBC MDR? Tienes un pata, ¿no? Ponte que tiene TBC MDR, ¿no? Pucha, ya el nombre de la promoción va a ser de él, ¿no? Entonces, o se va a curar. El porcentaje de cura es más del 70% en MDR, más de 70, 80%. Y en XDR, 30, 10%, ahí sí, ¿no? La promo tiene nombre, pero... Entonces, la TBC MDR sí se cura. La XDR tiene manejo hasta quirúrgico a eso. Cuando la TBC está bien localizada en un lóbulo pulmonar, esto se saca. Hay un capítulo aparte, ¿no? Manejo quirúrgico de la tuberculosis, sobre todo en resistencias. Monoresistente, un solo fármaco. Y poliresistente, cualquier otra combinación que no sea MDR y XDR. O sea, MDR es isorrifan, entonces iso y etambutol será poliresistente. Cualquier otra combinación que no entre acá es poliresistente. Factores de riesgo para TBC resistente. ¿Por qué es importante? Porque en estos pacientes, sobre todo en estos, voy a buscar siempre el cultivo. Acá busco sí o sí el cultivo, de todas maneras. Por ejemplo, ¿en quiénes? Los fracasos, contactos de TBC resistente, los presos, múltiples manejos, los irregulares, contacto con personas que falleció por TB. ¿Quiénes se mueren por tuberculosis? Es común que se muera por tuberculosis, ¿no? Uno debe ser pulmonar sensible, uno tiene por qué matarme. ¿Quiénes son los que se mueren por tuberculosis? Los resistentes y los extrapulmonares, ¿no? Las meningitis y esas cosas. Entonces, si te dicen, mi tío falleció de TB, ¿no? Algo ha pasado ahí, ¿no? Comorbilidades, desde diabéticos hasta VIH. Y trabajadores y estudiantes de la salud, o sea, nosotros. Si alguno de nosotros tiene TBC, sospecha de MDR. Estamos en alto riesgo. Concepto, solamente quiero que fijen el concepto de cura en un paciente sensible y cura en un paciente resistente. Se llama cura, estás curado en una TBC sensible, cuando concluyes el esquema de tratamiento y cuentas con vasculoscopía de esputo negativa en el último mes. O sea, sexto mes, BK negativo en el esputo, curado, en TBC sensible. Ahora comparen cuando hablas de cura en TBC resistente, MDR, XDR. No es tan fácil, ¿no? Mira, curado en TBC resistente, concluye el esquema de tratamiento y cuenta con 10 cultivos mensuales consecutivos en el último año. 10 cultivos seguiditos en el último año, recién estás curado. En la sensible, un BK de esputo y suficiente. Mucha diferencia. Hemoptisis, un síntoma muy asociado a TBC, ¿no? ¿Cuál es la causa más común de hemoptisis? Son bronquiectasis. Y el sangrado de la hemoptisis viene de la arteria bronquial, no de los capilares alveolares. La causa extrapulmonar más frecuente de hemoptisis, si es que no saben, es la estenosis mitral. La TBC te deja secuelas, bronquiectasias y cavidades. Una bronquiosa puede sangrar de por sí, pero en una cavidad pulmonar también se sienta un hongo, que es el aspergillus, y forma un aspergiloma. De las micosis pulmonares, el aspergiloma, la aspergilosis, es la que más sangra y se asienten secuelas de tuberculosis. Bueno, clasificación solamente para que la conozcan, nada más. Patogénico, eso es importante. Números, ¿no? Pero acá los números pueden variar de acuerdo a la exposición, varios factores. Pero más o menos he estimado que ante una exposición, ante un ambiente, con un paciente que tiene tuberculosis, tienes un 30% de posibilidad de hacer la infección inicial primaria. Ante una exposición, un paciente con TBC, cuando te viene acá, un paciente tose,
un 30% de nosotros va a ser la infección inicial, infección primaria. ¿A qué le llamo la infección primaria? A que el bacilo ha llegado hasta tu alveolo y me ha producido una inflamación a nivel del alveolo. No todos pasa eso, ¿no? Tú te expones un paciente con TB, ¿no?, que te tose en la cara y los bacilos se quedan en la nariz, en la tráquea, ¿no?, en los bronquios, y con el moco, la tos, lo botas y no pasó nada, ¿no? Pero un 30% más o menos, el bacilo llega hasta tu alveolo. ¿Y qué es lo que produce ahí? Una inflamación, una infección inicial parenquimal primaria. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese foco inicial de inflamación, infección parenquimal? Se llama foco de Gaume. ¿Cuál es foco de Gaume? Este puntito blanquito que ven acá pequeñito, ese puntito de acá es el foco de Gaume, foco inicial de enfermedad parenquimatosa. El bacilo llega a tu alveolo. ¿Cuál es la primera línea de defensa a nivel alveolar? El macrófago alveolar. Ese macrófago fagocita al bacilo. ¿Y qué hace un macrófago cuando fagocita una noxa? ¿Se la come nomás? ¿Qué es lo que hace? ¿La lleva a quién? La presenta a los linfocitos. Funciona como una célula presentora de antígenos. La presenta a los linfocitos. ¿Y dónde se encuentran los linfocitos en el alveolo? En los ganglios regionales. Entonces el macrófago fagocita el bacilo y mira, lo lleva a los ganglios linfáticos regionales, lo cual les inflama. Este conjunto del foco parenquimal, llamado foco de Gaume, y ganglios regionales se conoce como complejo de arranque, o también llamado complejo de Gaume. Esto lo hace solamente el 30% de los expuestos. En el resto el bacilo se queda en la tráquea, con el moco, los hilos, todos lo botas y no pasó nada. ¿Ya? ¿Qué pasa con los que hacen este complejo de arranque, esta infección inicial? O sea, que tu bacilo llegó al alveolo, si fagocita, produce una inflamación a ese nivel. Solo en el 10% de esos pacientes, la infección inicial, la inflamación inicial, progresa desde el inicio, avanza desde el inicio. Este ganglio crece, se inflama y hay compromiso parenquimal pulmonar peridial. Ese avance inicial de arranque de la TBC se llama TBC primaria, progresividad primaria, que es más común en niños. Los niños, la TBC es básicamente ganglionar, periliar, y compromiso parenquimal pulmonar periliar. Avanza desde el inicio, solo el 10% progresa. Pero en el 90% no sucede nada. La infección inicial es bien controlada por los macrófagos. O sea, estás infectado, pero la infección ha sido bien controlada por las células inmunitarias. Y eso se llama tuberculosis latente. Ha sido infectado, pero es una infección controlada. Eres portador del bacilo, pero no te produce enfermedad. Está contigo, pero bien controlado, bien vigilado. Acá sí la infección avanzó desde el inicio. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de TBC latente? O sea, que estás infectado, pero sin enfermedad activa. La prueba de tuberculina, entre otros. ¿Un PPE positivo simplemente ya, tuberculosis latente, así? No. Un PPE positivo me dice que estoy infectado por el bacilo. ¿Qué tengo que preguntarte? Oye, mira, ¿qué es lo que tu PPE positivo? ¿Tienes tos, fiebre, baja de peso? No tengo síntomas. A ver tu placa, normal. ¿Y tu prueba de esputo? Negativa. PPE positivo solamente, solo PPE positivo en un paciente asintomático con placa de tórax normal y BK negativo, TBC latente. Infectado, pero no enfermo. Infectado, pero con infección controlada, TBC latente. Pero si tienes tu PPE positivo, por ahí sí, tengo una tosecita hace un mes, ¿no? Y en tu placa una cadernaza tal, eso no es TBC latente, pues es TBC activa. PPE positivo, luego le preguntas, oye, clínica, placa, esputo. Todo negativo, TBC latente. Uno y positivo, tuberculosis activa. ¿Ah? ¿Qué pasa con estos que hacen TBC latente, con este 90%? Recuerda que el sistema inmune ha controlado el avance de la infección. Solamente en el 10% de los casos la TBC se reactiva más adelante, meses, años después, ¿sabes? Se reactiva bajo un evento de inmunosupresión. Esa inmunosupresión puede ser franca, como un paciente con VIH, puede ser con diabetes, puede ser por estrés simplemente, ¿no? El estrés te produce cierto grado de inmunosupresión, no se hace el examen de salud, no tengo plaza para el internado, dice, entonces, ¡pum!, se te reactiva el problema. Eso se llama TBC secundaria, o postprimaria, o reactivación, que es más común en ápices, es la del adulto. Y ocurre meses, años luego de la infección inicial, por una inmunosupresión por estrés.
Estrés puede ser una hospitalización por una pancreatitis, puede ser diabético, puede ser por corticoides, etc. ¿Y qué pasa en el 90%? No pasa nada, nunca te enfermas. O sea, teóricamente, sería algo complicado que hagas enfermedad tuberculosa, ¿no? Teóricamente. Ocurre pues en el paciente piña, del más piña, ¿no es cierto? Pero obviamente estos números son variables, depende pues, no va a ser una combi chiquita, esos colectivos de canas cerradas, siendo paciente con TBC, todos, 30% será pues 90%, ¿no? Depende de varios factores, ¿no? Mira, TBC primaria es la de acá. Este complejo de arranque se inflama desde un inicio. Los granos crecen de forma caso y compromiso parenquimal periliar. TBC primaria de los niños. En la mayoría no. La infección permanece latente y luego se reactiva. Secundaria. Es en ápices. La de los adultos que ustedes han visto. Entonces digamos que estás en tu primer mes del internado. El estrés de las guardias, no te hacen salir tarde, no vas a tu casa, ya no ves a tu mamá ni tu papá. Un día estás con tofu, hemotisis, en el primer mes nomás, ahí tienes una caderna a aplicar. ¿Qué crees? ¿Que estás contagiado hace una semana? Te has contagiado en semiología, seguro, ¿no? Y por el estrés, la inmunosupresión, el cuadro se ha reactivado. Estos pacientes han tenido la TBC antes. Van a encontrar ustedes pacientes con estas placas, que solamente son secuelas, o sea, PK negativo, no tienen enfermedad activa. Oye, pero nunca has tenido TBC, no, nunca he tenido TBC, pero tienen secuelas de tuberculosis. Es probable que se hayan curado solos. ¿Qué cosa pasaba en la era pre-antibiótica? Todos los que tenían infecciones iban mal, fallecían. Algunos, el cuadro infeccioso se autolimitaba. Entonces pasa todavía acá que pacientes que tienen tuberculosis nunca se enteran, el bacilo muere por sí mismo, pero obviamente deja muchas secuelas pulmonares. Van a encontrar muchos pacientes secuelados de tuberculosis sin antecedente de tuberculosis, porque la infección, entre comillas, se autolimitó, se curó solo. Puede pasar. Si es que el bacilo se le ocurre irse por vía hematógena, no por contigüidad, acá por vía hematógena, sobre todo en inmunosuprimidos ocurre la siembra miliar, tuberculosis miliar. La TBC miliar es la diseminación hematógena de la micobacteria. El concepto de TBC miliar no es solo pulmonar. La evidencia inicial es pulmonar, ¿no? Vas a ver acá pues un patrón micronodular, o sea, menos de 0.5 centímetros bilateral. ¿Ya? Pero como es hematógena, no crean que solamente está ahí, está en todo sitio. Encuentras lo mismo en hígado, riñón, en el vaso, en el fondo de ojo. Y el riesgo es que hagan una meningitis. O sea, TBC miliar es una TBC sistémica. Evidencia inicial pulmonar. El problema es que esta placa no es patognomónica de tuberculosis. Mira todo lo que me lo puede producir. Una placa igualita, ¿no? Y el problema es que la prueba de esputo, el BK en esputo, baciloscopía en esputo sin Nielsen, acá es positivo o negativo. Negativo. La sensibilidad del TBC miliar del BK es de 10 a 30%, o sea, pobre. Normalmente la sensibilidad de un BK en TBC pulmonar, ¿cuánto es? En una de estas, ponte. Es 70%, pero acá es 10-30%, porque acá el bacilo es intersticial. Como es intersticial, no sale en el esputo. Y a la auscultación incluso aquel paciente no encuentras nada. Entonces buscas TBC en otro lado, pues. Si es sistémica, búscala en otro lado, pídele orina, esputo, heces al paciente. Diagnóstico clínico, epidemiológico. Mira, ¿por qué se llama milia? Milia viene de semillas de mijo. La descripción inicial no fue de los radiólogos, fue de los patólogos. Un patólogo agarró en las necropsias y oye, mira, estos nodulitos amarillentos, ¿no? Se parece a esa semilla, ¿se acuerdan cómo se llama? Mijo miliar le puso, no miliar, de ahí nace, ¿no? Debe ser miliar, semillas de mijo, descripción de los patólogos. PPD, prueba de tuberculina, punto de corte para considerarla positiva. Se pone en el antebrazo la prueba de tuberculina y se mide a las 72 horas, 48-72 horas en sentido horizontal en el antebrazo y se mide lo que es la pápula, no el eritema, la pápula se mide. ¿Cuál es positivo? Acá, mayor o igual a 10 en población general, mayor o igual a 5 en inmunosuprimidos, niños y adultos. Estas medidas, estos puntos de corte pueden variar si revisas normas técnicas y guías de Estados Unidos. Ahí te ponen otros puntos de corte, porque
es otro tipo de realidad, de epidemiología. 10 y 5. ¿Para qué me sirve la prueba de tuberculina? Para el diagnóstico de tuberculosis latente. BPD positivo, pregunto. Clínica, veo placa, pido esputo. Todo negativo, TBC latente. Estoy infectado pero no enfermo. En otros países, basta que tengas BPD positivo, o sea, tengas TBC latente para que te den la profilaxis antibiótica con isoniazida. Acá se da en determinados grupos de riesgo. Como acá la TBC es frecuente, dar a todos profilaxis con una sola droga con isoniazida puede generar resistencia en el Perú. Por eso que solamente damos a los elegidos, a algunos pacientes. Ahora, ¿cuál es el problema de esta prueba? Muchos falsos positivos y poca sensibilidad también, poca sensibilidad y poca especificidad. Interfiere mucho, por ejemplo, con inmunoglobulina E. ¿Qué pacientes tienen mucha IgE elevada? Atópicos. Es asmático, rinitíco, dermatítico, bueno, dermatitis alérgica, asma, puede que tu PPD salga negativo, que tengas TBC latente. También falsos positivos con la vacunación de la BCG. Todos tenemos esa ampolla, entonces muchos problemas. Aparte que a veces hay complicaciones locales. Por eso que alguien muy inteligente dijo, ¿por qué mejor no hago otro tipo de prueba? A ver, ¿cuál es el mediador, la interleuquina que se libera y que me forma esta pápula, esta reacción interferón gamma? Miren, la célula presentora de antígeno te capta el PPD, las micobacterias, me informa el linfocito T y ese produce interferón gamma que me forma la pápula. Entonces alguien muy inteligente dijo, mejor, ¿por qué no mido los niveles de interferón gamma? Ya no pongo la ampolla. Y así sale la prueba de cuantiferón. Este cuantiferón me mide los valores de interferón gamma. Y también se usa para ver lo que es TBC latente. La prueba de tuberculina está destinada a la extinción. O sea, va a ser reemplazada ya en unos años por el cuantiferón y otras pruebas más. Pero quiero que se den cuenta de algo. Para que el PPD, incluso el cuantiferón, me salgan positivos, ¿de quién depende mucho? Del linfocito T, ¿no? La función de esto. Entonces, en un paciente con infección por VIH, la prueba de tuberculina tendrá algún valor. ¿Qué le falta a ese paciente? Linfocitos T. Entonces, hay muchos falsos negativos en los pacientes con VIH. 2003, norma técnica. ¿Cuándo hay profilaxis? Mira, menor de 5 años, contacto de caso índice, independientemente del resultado del esputo del caso índice. Tengo un padre de familia con un hijito de 4 años. El padre de familia tiene tuberculosis. Suficiente. A ese hijito que tiene, menor de 5 años, le doy profilaxis con isoniazida. Ya ni siquiera le saco la tuberculina. Como el sistema inmune del niño es muy inmaduro, también tampoco me puede hacer a veces esa reacción. A menor de 5 años y un contacto de un caso, suficiente, le doy profilaxis. ¿Quién más? Entre 5 y 19 años, acá sí le pido PPD. ¿Tienes contacto? PPD. ¿Sale mayor o igual a 10? Suficiente, isoniazida. ¿Qué más? Infección por VIH independientemente del resultado del PPD. ¿Qué quiere decir? Que al paciente con VIH no debería de pedirle la tuberculina. De frente al diagnóstico se le debe dar la profilaxis con isoniazida. Eso está reafirmado la norma técnica de TBC del 2018 y también del VIH del año pasado. Ahora, figura en la norma técnica, pero del dicho al hecho no siempre se cumple, ¿no? Puede salir publicado, pero ya finalmente el especialista, el infectólogo dice, no le doy isoniazida, voy a generar resistencia a la isoniazida, entonces hay una discusión ahí. Ya, ese tipo de cosas ustedes ya las ven in situ en el hospital y ven qué se hace. Tienen que conocer lo que dice la norma. A todo paciente con VIH se le debería dar profilaxis. ¿Qué más dice? Conversión reciente, menos de 2 años, en PPD en trabajadores de la salud y presos. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo mastico eso? Soy R1, me tomo mi PPD, negativo. De R1 para R2, en menos de 1 año, me voy a tomar la prueba de tuberculina y me sale positiva, es una conversión reciente, menos de 2 años, se da profilaxis. O sea, para este criterio tengo que tener 2 controles, uno de ingreso y uno en menos de 2 años.
¿Quiénes acá están huérfanos? Ese es el cuadro de la norma técnica. ¿Quiénes están huérfanos? Acá, aquí no menciono. Mencionan los menos de 5, de 5 a 19, VIH y bueno, el resto. ¿Qué pasa con los de más de 19 años? ¿Dónde están? ¿Ya? ¿Qué dice la norma técnica? Nota. Cualquier otro caso de acuerdo al criterio del médico. O sea, ve tú a quién le das también, ¿no es cierto? Eso dice. Ve tú a qué otro paciente más tú le puedes dar. ¿Quiénes entrarían ahí? Corticoterapia prolongada, post-trasplantados, ese tipo de pacientes. El médico debe valorar a cada sujeto. En otros países, TPD positivo, te dan. Como es acá frecuente la TB, quieren evitar generar resistencia. Eso pasa. Las dosis tienen que saberlas. Yo les pregunto eso, pero tienen que saberlas. Mira, requiere 5.000 a 10.000 bacilos por mililitro para que salga positivo una sola cruz. 5.000 a 10.000 bacilos por mililitro. La sensibilidad de la baciloscopía es 60% y la especificidad 70%. Especificidad 70%. O sea, hay un 30% que sale de acá positivo y no es tuberculosis. Pueden ser otras micobacterias, nocardia, asteroides o brasilensis, y en esos otros agentes, ¿no? Las coxidias, esos paralelos, por ejemplo. Sobre todo en otras situaciones que no es esputo, un BK positivo puede que no sea T. O sea, BK positivo, ¿qué dices? Presencia de micobacterias. Que lo más común es que sea tuberculoso, obviamente, ¿no? Pero también pueden ser otras micobacterias atípicas. Mira, 5.000 a 10.000. Esa sensibilidad puede aumentar a más del 90% con el test de auramina, medición de auramina. También lo hacen acá. Se basa en fluorocromos. Los fluorocromos son sustancias fluorescentes que se pegan a la pared de las micobacterias. Se pegan. Aumenta la sensibilidad más del 90%. De tal manera que todo lo que brilla es TB, ¿no es cierto? Un bacilo TB, ya está. ¿Cuántos requiero para que salga positivo una cruz? 5.000 a 10.000. Y mira, para que un cultivo convencional, de lo que ustedes ya conocen, me salga positivo, requiero solamente 10 bacilos. De 5.000 a solo 10 bacilos por mililitro. No pasa a veces, pides BK, negativo, 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 y el cultivo sale recién positivo. Por eso, solamente requiere 10 bacilos. ¿Qué cultivas? Esputo y fluidos corporales. Y también biopsias. Mandas para el cultivo biopsias, tejidos, cualquier fluido corporal, LCR, pericárdico, de paracentesis, criopleural, esputo. Estas pruebas convencionales son lo máximo, me dan la sensibilidad a todas las drogas, primera y segunda línea. ¿Cuál es el problema? Se demora mucho, se demora un mes más o menos en ese veneno. O sea, luego de un mes sé que el paciente es resistente. ¿Cómo se ha querido ver esto? Porque esperamos un mes, ¿no? Pucha, para saber si es MDR, ¿no? Ver la sensibilidad. ¿Han escuchado estas? MOS, Genotype, GeneXpert. Son pruebas rápidas. Salen, en caso del MOS, en menos de 10 días, 14 días. En Genotype sale menos de 48 horas. GeneXpert menos de 2 horas. Estas drogas me identifican, en el caso de Genotype y GeneXpert, genes de resistencia. Me identifican genes de la micobacteria. En caso de Genotype, me busca material genético de la micobacteria, genes de resistencia a isoniazida y rifampicina. En caso de GeneXpert, solamente a rifampicina. El MOX se basa en la observación directa de ese crecimiento de la micobacteria. Según cómo crece, va a ser si es resistente. Ya no se usa mucho, más se usa Genotype, GeneXpert. Genotype, 48 horas. GeneXpert, 2 horas. O sea, salen al toque. Y ya sé si es resistente a iso y o rifampicina. O sea, sé de arranque en 2 horas que el paciente es MDR. Lo bueno que son rápidas, lo malo que solamente me da sensibilidad a 2 drogas, o a una, GeneXpert. Entonces, los cultivos convencionales, de todas maneras, son útiles. Pero por lo menos de arranque sé que es MDR o no. Y ya puede el esquema cambiarlo. ¿Qué pasaba antes? Tenías que esperar un mes a que lleguen tus cultivos convencionales. Oye, creo que eres MDR, ¿no? Pues acá de arranque ya lo sé. Actualmente ya se desarrollan pruebas rápidas para todas las drogas, de primera línea y segunda línea, que ya se van introduciendo. Pero las normas técnicas actuales se basan en Genotype y sobre todo en GeneXpert. Granuloma calcificante.
necrosis gaseosa, granuloma tuberculoide, una lesión casi patognomónica de tuberculosis. Digo casi porque también me la pueden dar en qué patologías. ¿Qué otras patologías me dejan necrosis gaseosa? Granulomas. ¿Dónde? Wegner, Wegener, ¿qué más? Histoplasmosis, ¿qué más? Cualquier micosis, brucelosis, la vasculitis, me pueden dar ese tipo de lesiones. Entonces la biopsia también la mando para cultivo y también para Nielsen, o sea, también busco el bacilo. Tener en cuenta eso. La placa que ya la han visto con milia, patrón micronodular. Y lo que nos interesa, ¿no? Drogas. Fármacos de primera línea son los mejores. Casi todos por vía oral. Bien tolerados, pocos ramos. Fármacos de segunda línea. Muchos de ellos van a ser parenterales. No son bien recibidos por el paciente y se dan por mucho tiempo. Empleados en tuberculosis resistente. Son pacientes que tienen que recibir 1 a 2 años fármacos inyectables. Meropenem, 1 a 2 años. Van para que le pongas intramuscular o con su vía ya puesta por 1 o 2 años en el estado. Fármacos de primera línea, los que ustedes conocen, ¿no? Sobre todo estos 4, isoniazida, rifampicina, tambutol, piracetamida. Rifabutina no hay acá, estreptomicina es un buen fármaco. Pero ¿cuál es el problema? Es inyectable y es glucosis, o sea, tiene RAMS. Por eso que ya no se usa, salvo en algunos casos especiales. Grupo 2 para adelante son los de segunda línea, recordemos. Isoniazida. ¿Nunca te has preguntado por qué isoniazida le ponían H y a la rifampicina R? Bueno, R sí, rifampicina, piracetamida, Z, tambutol, E, ¿no? Isoniazida, ¿por qué le ponen H? En inglés se escribe con H intermedia, ¿por qué será? No tengo tiempo para eso. Entonces se llama en realidad hidracida del ácido isonicotínico, por eso que isoniazida le ponen H. ¿Ya? Es un fármaco altamente bactericida, bactericida sobre los bacilos extracelulares de las cavernas, me mata, dicen, al 90% de la población extracelular de las cavernas en los primeros 10 días. Por eso que el BK empieza a negativizarse a partir de la segunda semana. Segunda semana el BK ya es negativo, porque en los primeros 10 días la isoniazida se baja casi a todos los bacilos de las cavernas. Una vez que hay infiltración bactericida con los bacilos activos extracelulares, se vuelve bacteriostático frente a los bacilos en reposo. Justamente estos genes son los que buscan las pruebas rápidas, como el genotype. Recuerden que buscan genes de resistencia a isoniazida. El CAG sobre todo. RAMs principales de isoniazida, hepatitis. Me produce una lesión hepática hepatocelular, o sea, me eleva lo que son las transaminasas. Polineuropatía, me induce deficiencia de vitamina B6, polineuropatía por B6. Y lupus inducido por fármacos. ¿Qué anticuerpo Elena me puede producir? Andistona, ¿no es cierto? Lupus por fármacos junto con procainamida, hidralazina, yecas que nos puede dar. Ese LES por fármacos es distinto al LES sistémico que ustedes ya conocen, ¿no? Es otro tipo de manifestación. Rifampicina también es bactericida pero en bacilos que se encuentran en el casio, latentes, durmientes en el casio. Los activos son los que contagian, salen en el esputo, son los extracelulares, los mata isoniazida. Los latentes se encuentran en el casio, los mata rifampicina. RAM de rifampicina, lo más frecuente es tinción de líquidos corporales. La orina se tiñe de anaranjado, por ejemplo, se han visto. Hepatitis pero colestásica, o sea, eleva lo que son fosfatas alcalinas, por ejemplo, ¿no? Hipersensibilidad me puede dar, por ejemplo, Stevens-Johnson y también puede dar compromiso renal. Piracinamida, también bactericida pero en bacilos que se encuentran dentro de los macrófagos, latentes intracelulares dentro de los macrófagos. RAM principal, hepatitis.
Entre ISO, Rifan y Pira, el más hepatotóxico es la piracinamida, definitivamente, el más hepatotóxico de todos los fármacos. Tengan en cuenta eso. Como actúa a nivel intracelular, me eleva lo que es el ácido úrico, pues me puede terminar por atrás. Es un paciente con gota, no le conviene mucho este fármaco. Igual tiene que recibirlo, finalmente. El tambutol. Anteriormente todas eran bactericidas, ¿no? Ya, el que es bacteriostático. El tambutol es bacteriostático y me evita la resistencia a isoniazida y rifampicina. Su función es evitar la resistencia a isoniazida y rifampicina. Bacteriostático. ¿Cuál es su rama más conocido? Neuritis óptica. ¿Cómo se manifiesta? Es una inflamación del nervio óptico. ¿Cómo se manifiesta? Primero hay alteración en la percepción de los colores. No veo bien el rojo, no veo bien el verde. Luego, ¿qué cosa existe? Amaurosis, o sea, ceguera y dolor ocular a la movilización. O sea, no veo por ese ojo y me duele el ojo cuando lo muevo. Amaurosis y dolor ocular. RAM más conocido de tambutol. Sin embargo, en los libros de medicina interna, neuritis óptica se asocia mucho con una enfermedad en medicina interna. ¿Con qué patología se asocia? Esclerosis múltiple. En los textos dice, un paciente le encuentra neuritis óptica, descártale primero esclerosis múltiple. Puede ser su primera manifestación. Recuerden que es una enfermedad inmunizante a nivel central. Acá en el Perú también preguntan, oye, ¿no recibes tambutol por si acaso? ¿No? Sí, puede ser también. Pero quizás sea más asociado a lo que es esclerosis múltiple. Streptomicina, aminoglucósido. Muy buen fármaco, muy parecido a lo que es isoniazida. Muy buen fármaco. Pero tiene los RAMs pues, de los aminoglucósidos, ¿no? Nefrotóxico, ototóxico, bloqueo neuromuscular. El RAM que siempre se olvida. Aminoglucósidos me dicen siempre, ¿no? Nefrotóxico, ototóxico, se olvidan el de acá. Por eso que los aminoglucósidos están contraindicados en la miastenia, porque contraindicados. Dosis de los fármacos, no les voy a preguntar, yo no les pregunto, pero sí les van a preguntar en exámenes de salud, tenían ahí sí. Tienen que saberlas, primera y segunda fase. ¿Cómo actúan? Ya les dije, isoniazida, bactericida en las cavernas, rifampicina, bactericida en el calcio, piracinamida, bactericida dentro de los macrófagos. El tambutol, bacteriostático. Nuevos fármacos para tuberculosis, pero sí enfocados en tuberculosis resistente. Y algunos de ellos no fueron inventados para tuberculosis, ¿ah? Fueron, por ejemplo, primero fueron antipsicóticos, ¿no? Y resultó que había un paciente psicótico con tuberculosis que le dieron esto, oye, y la TBC está mejorando, ¿no? Pero ¿cómo? Oye, a ver, se dieron cuenta que este fármaco. A veces pasa, ¿no? Primero se fármaco para una cosa y resulta que sirve para otra. Se usan para tuberculosis resistente. Acá, bueno, lo que se ha ido viendo en los últimos años, ya casi todos tenemos acá en Perú para TBC resistente. Todos los que están acá ya están acá disponibles en el Perú. Solamente quiero que los conozcan, quiero que sepan que existen los fármacos, eso no lo van a usar ustedes. Mecanismos de acción de todos los fármacos en tuberculosos, bueno, eso me interesa. Mira, esquemas. ¿Cómo se divide? TBC sensible, TBC resistente. De arranque. ¿Cómo yo sé de arranque que un paciente sensible o resistente? Pruebas rápidas. Por eso, los esquemas actualmente se basan en pruebas rápidas. La guía dice, ¿no? Deben ser usadas en todos los pacientes. Sensible, si tienes, depende si tienes o no VIH, o si tienes cierto compromiso extrapulmonar, por ejemplo, miliar, sistema nervioso central, los articulares. Debe ser resistente, estandarizado, empírico, cortado, individualizado. Este esquema acortado ha sido introducido acá en la norma técnica de 2018. TBC sensible sin VIH. El clásico esquema de 6 meses. 2 primeros meses, todos los días, isoniazida, rifampicina, piracinamida y tambutol. Y 4 meses, 3 veces por semana, isoniazida y rifampicina. Total, 6 meses. ¿A quiénes se da? A pacientes nuevos o sensibles, antes manejados pero sensibles. Doctor, he tenido TBC 10 veces. Genotype Gene Expert sale sensible, esquema para TBC sensible. No me interesa ser 20 veces tuberculosis, me interesa ser sensible o no.
en pulmonar y extrapulmonar, excepto los que están acá. Con infección por VIH, primera fase va a ser la misma. ¿Qué es lo que cambia? La segunda fase. Son 7 meses, todos los días acá, isoniazida, rifampicina. Pulmonar, extrapulmonar, nuevos, antes manejados, pero que sean sensibles. Solo cambia segunda fase. Solo en estos extrapulmonares, miliar, sistema nervioso central, o articular como mal de Pot, por ejemplo, independientemente que seas o no seas VIH, el esquema es de 1 año y cambia la segunda fase, ahora son 10 meses. Todos los días isoniazida, rifampicina. ¿Qué pasa con los resistentes? Tenemos un esquema llamado estandarizado. Estandarizado. Cuando falla isoniazida, rifampicina, ¿quiénes lo reemplazan? Fluoroquinolonas y inyectables. Entonces, este esquema estandarizado, ¿a quiénes se da? En pacientes con sospecha de TBC MDR, por ejemplo, un preso, ¿no? Y enfermedad grave. Tan grave el paciente que no tengo tiempo de nada, ni hacerle pruebas rápidas, ni cultivos convencionales, la gente se muere. Tengo que darle un esquema por sospecha de MDR. A ese esquema, en esa condición, se llama estandarizado. ¿Qué le mete al paciente? 6 a 8 meses, isorifam, ya no puedo usar. Sospecha de MDR. ¿Qué me queda? Etambutol, piracinamida. ¿Quién reemplaza a isorifam? Levofloxacino, canamicina, etinamida, cicloserina. 6 a 8 meses de eso y 12 a 16 meses de lo mismo, pero sin la canamicina. Recuerda que la cana es un aminoglucósido, ¿no? Puede ser muy nefrotóxico. Es un esquema transitorio, mientras tanto. Puedo suspenderlo luego, ¿no es cierto? Dependiendo de cómo lleguen los cultivos, pero es de emergencia. ¿Qué más tenemos? Esquema empírico. Se llama empírico ese nombre en base a pruebas rápidas. Pruebas rápidas me dan sensibilidad a qué? Isorif, resistencia isoniazida, el de acá. Rifampicina, el esquema de acá. MDR, si se dan cuenta, si con pruebas rápidas me sale MDR, es el mismo esquema del estandarizado, el mismo esquema. Pero acá se llama empírico. Ese nombre empírico es porque es en pruebas rápidas. Estandarizado es en base a la gravedad de esta paciente. Cambia solamente el nombre. También, ¿cuál es empírico? Contacto domiciliario de tuberculosis resistente. Tengo un papá con TBC MDR, con un esquema para él. Su hijito a los 3 meses hace tos, hemoptisis, tiene tuberculosis. ¿Qué piensa? ¿Que su hijito se ha contagiado en la calle o que le contagió a su papá? Su papá le ha contagiado, pues ¿qué tiene que hacer? En un esquema de papá se lo hace al hijito. Pero también se llama esquema empírico. Estandarizado y empírico son transitorios, mientras tanto, por si acaso. Porque según el cultivo yo voy a modificar más adelante el esquema. Han introducido ese nuevo esquema, aportado, medio experimental, quiero que lo conozcan solamente. En algunos candidatos, MDRs nuevos, no previamente manejados, con fármacos de segunda línea y sensibles a fluoroquinolonas. Es un esquema especial que están queriendo introducir con menos dosis y menos tiempo de evolución, en algunos pacientes. Lo que me interesa más que sepan son esquemas para TBC sensible. TBC resistente los arman los neumólogos especialistas en una reunión. Finalmente, un empírico estandarizado son esquemas transitorios. Mientras tanto, que llegan cultivos convencionales. ¿Cuánto se demora? 1 mes. Pero después de 1 mes, ¿qué voy a decir? Oye, el esquema que te corresponde es el de acá. Sigue con lo mismo, lo modifico. Es un esquema individualizado. Es el objetivo de un paciente con TBC resistente. Inicio con algo mientras tanto, pero todos tienen que llegar a esto. Es lo que quiero que conozcan. Pongamos un paciente con un esquema para TBC MDR. Fallan ISO y RIFA, ¿no es cierto? ¿Quiénes los sustituyen? Una fluoroquinolona, que usualmente es levofloxacino, un inyectable, que usualmente es la canamicina, 2 drogas del grupo C de segunda línea, que suelen ser etionamida y cicloserina, y los fármacos que quedan de los de primera línea, que son etambutol y piracinamida. Así se suele armar un esquema para TBC MDR, una fluoroquinolona, un inyectable, 2 de segunda línea y los 2 fármacos más que quedan de los de primera línea, que suelen ser piracinamida y etambutol. Las demás son alternativas. ¿Qué hacemos si me hace una raja el paciente? Se pone amarillo, una hepatitis tóxica por un fármaco. ¿Qué hago? El esquema lo suspendo.
el paciente se hospitaliza. Una rafa para TBC, se hospitaliza el paciente. Y le quema los suspendo y lo reinicio de a pocos, con el fármaco menos probable. Si me hace hepatitis el paciente, ¿cuál es el menos probable de los fármacos? El menos probable. El tambutol. No les he dicho que me produce cuadro hepático. Le reinicio tambutol primero. ¿Y cómo? Día por día. Se llama retosis. Día 1, lunes, el tambutol 100. Día 2, 400 luego, 200 y luego empiezo con otro fármaco. Poquito a poquito, unos pocos días por día se reinicia el esquema con el menos probable. Ahora, si es una rafa muy severa, ponte un Steven Johnson, que suele ser por rifa, el fármaco ya no lo reinicio en Vidaval. O sea, eso no, olvídate, ya no se puede reiniciar. Doy alternativas, ya voy a meter otro tipo de fármacos. Por último, solamente quiero que sepan cuál es el corrigen en falla renal. No sé, esto no, solamente que tienes que tener cuidado con renales, cuál fármaco no dar o cuál tienes que modificar. Y pacientes con cirrosis hepática y insuficiencia hepática también se dejan, a pesar que son hepatotóxicos, de acuerdo al CHAI. De acuerdo al CHAI, el grado de cirrosis hepática se deja el esquema del paciente. Corticoterapia, ¿qué TBC tienen que recibir corticoides? La meningitis y la pericardia, para evitar las secuelas, sobre todo, de la tuberculosis. Ahí están los esquemas que se pueden dejar. Nada más. ¿Listo? Un aplauso ya.